Creo que depende demasiado, o se ha acostumbrado a depender demasiado de la voz del Premier y no tiene otras voces alrededor que equilibren los mensajes que recibe del Premier y del entorno, digamos, que rodea al Premier en PCM. Estamos conectados con Raúl Molina, ex jefe del gabinete técnico de la Presidencia de la República. Él trabajó cercanamente a Dina Boluarte los primeros meses, las primeras semanas en realidad de su gobierno. Raúl, muy buenos días. Necesitamos que conectes por favor tu audio, Raúl, que no te estamos escuchando. Ahora sí, creo que ya lo tenemos. Raúl Molina, ex jefe del Gabinete Técnico de Asesores de la Presidencia de la República. Y queríamos preguntarle qué es lo que ocurre en el entorno de Dina Boluarte para que pueda ocurrir situaciones como la desafortunada declaración del día domingo ante el diario El Comercio, donde, como todos ya sabemos ahora, lo que ha pretendido es desligarse de toda responsabilidad con respecto a los trágicos sucesos de diciembre y enero, es decir, a la cantidad de personas que fallecieron a raíz de la acción de las Fuerzas Armadas y de la policía en el enfrentamiento a las protestas. ¿Ya tenemos conectado a Raúl Molina? A ver, vamos a ver qué está pasando. Este es un asunto que ha provocado irritación. La señora Dina Boluarte ha hecho una ceremonia de reconocimiento, ha dado un discurso conmovedor, agradeciéndole a las Fuerzas Armadas y policiales, pero eso no resuelve el problema. La pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿Se va a ser ella responsable por las decisiones que hicieron posible que ocurriera lo que pasó en diciembre y enero o no? Ahora sí estamos conectados. Sí, Nicolás, ¿cómo estás? Raúl, muy buenos días. ¿Qué pasó? No solo qué pasó, sino qué está pasando. ¿Quiénes participan en la toma de decisiones de Dina Boluarte? A ver, yo estoy totalmente desconectado de Palacio de Gobierno, Nicolás, desde el 1 de febrero. Pero lo que sí podría aventurar a decir es que la presidenta está insuficientemente asesorada. Creo que depende demasiado, o se ha acostumbrado a depender demasiado de la voz del Premier y no tiene otras voces alrededor que equilibren los mensajes que recibe del Premier y del entorno, digamos, que rodea al Premier en PCM. Y eso debilita mucho a la presidencia, porque la presidencia necesita un conjunto de voces que aseguren que tome decisiones lo más equilibradas posibles. Lo de la entrevista a la que has aludido tú ha sido un grave error de desconocimiento, porque ha expresado una interpretación absolutamente equivocada del rol de jefe supremo de las Fuerzas Armadas que tiene la presidencia de la República. Exitosa. Como decía en una entrevista anterior, ese rol de jefe supremo no es una formalidad, está lleno de contenido y tiene que ver con la capacidad civil de controlar los límites de la acción de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional cuando se les ordena que intervengan en asuntos de orden público. Es verdad que esto nace de un decreto supremo, y el decreto supremo lo que está haciendo es una autorización, pero ahí no se acaba el rol de la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas. El Poder Civil está obligado a monitorear cercanamente la acción de las fuerzas del orden, no porque quiera limitar su autonomía, porque es verdad lo que dice la presidenta, tiene su propia ley y sus protocolos, pero tienes que estar totalmente seguro que no se salgan de los alcances de la autorización que tú has brindado. Y eso lo he vivido yo en carne propia cuando he sido viceministro. Cada vez que se ha dictado un estado de emergencia en algún lugar donde había conflictividad social, para mí mi trabajo no acababa con el decreto supremo de estado de emergencia, comenzaba. Porque a partir de ahí mi obligación era estar en permanente coordinación con los mandos y autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para asegurarme que se controlara, se previniera cualquier daño a la población. Y en alguna ocasión tuvimos que poner
1000 policías y 700 soldados en el corredor vial sur y no pasó nada con nadie. A ninguna persona fue afectada, porque permanentemente estábamos en coordinación, yo personalmente con el Comando Conjunto y con el Ministerio del Interior, para asegurarme que las fuerzas del orden no se salieran del rol que esperábamos que tuvieran en ese conflicto en particular. Por supuesto, eso no elimina que pueda haber habido algún oficial que interpretó mal las cosas, sobre todo en el caso de Huamanga, pero eso no exonera la responsabilidad civil. Ya, pero no exonera la responsabilidad civil. Claro, pero Raúl, lo que estás diciendo es muy grave porque, digamos, ocurrió lo que ocurrió en Ayacucho, en Juliaca, y en realidad nada de lo que ocurrió en términos de decisiones estratégicas de acción pudo haber sucedido sin el conocimiento de autorización de la presidenta. Entonces solo tienes dos posibilidades. O la señora participó directamente en decisiones de las cuales se quiere hoy sacudir, o la señora le entregó el poder a Alberto Tarola para que él fuera el que tomara las decisiones. Pero una de las dos cosas tiene que haber ocurrido. Para autorizar el decreto supremo que a su vez autorizó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a intervenir con las precisiones de cada decreto en cada caso, la presidenta participa en el Consejo de Ministros donde se toma esa decisión. Y después tiene que monitorear lo que va pasando. Y ese es el problema. Probablemente la orden inicial que, digamos, se transmitió a partir del decreto supremo fue suficientemente genérica como no usen balas, no usen perdigones. Pero eso no se puede quedar ahí. Después hay que trabajar cercanamente de los mandos y de las autoridades militares y policiales para asegurarse que en el desarrollo de los acontecimientos nadie pierda la calma y se salga del cauce que se espera. Porque es normal, todos los sucesos han sucedido en enfrentamientos con la población. Entonces es esperable que cualquier oficial o cualquier personal de tropa pueda perder la calma. Y para eso es que estar todo el tiempo recordando cuál era el límite de la orden recibida. Entonces, que el premier tenga que ver con el asunto no exonera a la presidenta, y que la presidenta tenga que ver con el asunto no exonera al premier. Y por eso nuestra Constitución tiene la figura de que los ministros son los fusibles. Exitosa. Porque en la decisión participa el presidente, pero en el caso de responsabilidad política, cuando las cosas se salen del cauce, paga el precio un ministro, y en su momento cuando yo era vice lo hubiera tenido que pagar yo si hubiera salido mal. Ahora tú lo que dices, lo que ha pasado en este caso es que hay un ministro que no pagó el precio, que es Alberto Tarola. Por supuesto, pues, y lo nombraron premier. Y ahí fue el gran error político que ha cometido la presidenta, que la va a arrastrar en todos estos sucesos de aquí en adelante, porque si ella hubiera hecho pagar la responsabilidad política de lo de Huamanga al premier, las cosas quedaban mucho más claras, al que ahora es premier y en ese momento era ministro de Defensa. Claro, lo que debió ocurrir, porque incluso, digamos, la información que se ha filtrado de lo que se supone pasó en estos días trágicos en Palacio de Gobierno fue que la decisión de que las Fuerzas Armadas intervinieran en el caso de Ayacucho fue promovida por Alberto Tarola. Y que luego que ocurren las muertes, Dina Boluarte pretendió renunciar, cuando en realidad el que debía renunciar era Alberto Tarola, ¿no? Pero ocurrió esto, o sea, Dina Boluarte puso su renuncia como tema en la agenda en ese momento. En esos días yo no estaba en Palacio todavía, Nicolás. Los sucesos de Ayacucho fueron 15 de diciembre, yo entré el 22. Claro. Una semana. Entonces, he escuchado eso que tú refieres, que lo ha dicho un colega periodista tuyo en más de una entrevista, pero yo no puedo dar fe de esos hechos. Ahora, la interrogante es esta. Dina Boluarte tiene como una dependencia de Alberto Tarola que le está haciendo un daño enorme, porque ha habido una serie de decisiones que han tenido que ver, por ejemplo, este tema, ¿no es cierto? O sea, yo puedo entender, hay una situación social muy complicada, hay una protesta con una enorme carga política, donde además esta se multiplica por el resentimiento que hay por otros factores, por problemas que no se han resuelto durante décadas, todo se junta, ¿no es cierto? Y eso te hace muy difícil de manejar esa situación. Pero digamos,
la policía está más calificada para enfrentar una situación. De esta naturaleza, ¿a quién se le ocurrió que las Fuerzas Armadas podían hacer frente a algo así? Y encima en Ayacucho, con todos los antecedentes y lo que ha costado curar heridas en Ayacucho. A ver, es verdad que en estos sucesos ha habido ataques a infraestructura pública, y a parte de esa infraestructura pública, como los aeropuertos, son activos críticos. Entonces, en el marco de la ley de activos críticos, no me sorprende que se le haya recomendado a la presidenta que tenían que entrar las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, en el caso de activos críticos, tienen que intervenir para apoyar a la policía. El problema es que acá se suman un montón de factores. No es, tú lo has dicho en tu introducción del programa antes de que empezara la entrevista. Tenemos un grave proceso de debilitamiento que viene de años de la Policía Nacional. La Policía Nacional está claramente subequipada para las cosas que tiene que hacer. El mejor ejemplo que se ha dicho en muchos programas de televisión en los meses anteriores, los famosos rochabuses o después pinochitos que teníamos hace muchos años, a los que a muchos nos cayó chorros de agua, ya no existen. La policía hoy en general enfrenta estos sucesos con escudos, paras y gases lacrimógenos. Entonces, cuando tienes al frente una muchedumbre de 3.000, 4.000 o 5.000 personas, como llegó a haber en el caso de Juliaca en el momento cumbre del día 9 de enero, la policía es totalmente excedida. Y en una situación así de tensión, yo estuve en Juliaca al día siguiente. Los policías en general, la tropa, son chicos muy jóvenes, muy mal entrenados, o sea, entrenados durante periodos muy cortos. Lo que veías en sus caras era agotamiento absoluto, no solo físico, agotamiento psicológico. Si tú les mirabas en los ojos, esos chicos estaban absolutamente excedidos por la situación en la que habían estado envueltos. Entonces, en esos casos es casi 1+1, que alguno o algunos de ellos van a perder la calma y van a comenzar a hacer cosas que no se deben hacer, como afectar los derechos humanos de personas que los estaban atacando, pero eso no los autoriza a meter bala. Entonces, por eso es muy importante que el poder civil no pierda nunca el control de la situación. El poder civil, independientemente de los digamos, los planes operativos o la autonomía que tienen las fuerzas del orden, pero el poder civil tiene que estar permanentemente atento, porque es después del poder civil el que tiene que procesar las responsabilidades políticas de lo que sucede. Entonces, yo creo, si algo puedo recomendarle a la señora presidenta, probablemente no le guste que lo haga, es rodéese de un equipo mucho más fuerte de gente a su alrededor. No siga dependiendo solo de la voz del Premier, porque el Premier sí le aseguró la alianza con el Congreso y se la sigue asegurando, porque es obvio que el Premier es la bisagra para esa alianza con el Congreso, y el Congreso es el que es uno de los poderes que está sosteniendo este gobierno débil, porque es inevitablemente débil y tiene que reconocerlo, que es un gobierno débil. Ahora, ¿qué es lo que debería, o sea, tú crees que la presidenta debería prescindir al menor plazo posible para empezar de Alberto Otárola? ¿Que ese es el primer paso que debería dar? Exitosa. No me hagas repetirlo, Nicolás, porque lo he dicho hace mucho tiempo, ¿no? Lo he dicho hace mucho tiempo, ¿no? Y no porque tenga nada contra el señor Otárola, sino que es un tema de instituciones. O sea, cuando un ministro tiene que asumir la responsabilidad política, tiene que asumirla él, justamente para que golpee lo menos posible a la presidencia. Entonces, claro, si a uno le dicen, no, pero es que si prescindes de mí, yo he sido el que he construido la alianza con el Congreso, entonces una presidenta que no tiene experiencia política previa, entonces sabe que le faltan determinadas habilidades que uno adquiere con los años en la carrera política, es normal que se vuelva dependiente de una persona como Otárola, que tiene más, sí, cualidades y carrera política que ella. Claro, pero ¿cuál? Es una especie, no sé si usar la expresión de extorsión, de chantaje, para ser más preciso. Me sacas, te quito el respaldo del Congreso y a ver cómo te sostienes en el gobierno. A ver cuántos días duras antes de que te vaquen.
o sea, la transacción no creo que sea tan tonta, ¿no? Pero sí evidentemente hay un binomio entre la presidenta y su premier que ella hasta ahora no ha encontrado la manera de ponerse por encima, que es su obligación, porque la presidenta de la República es jefa de gobierno y jefa de Estado. Y hay determinados momentos que una persona en esa posición tiene que tomar las decisiones solito frente al espejo. Y para poder tomar mejores decisiones tiene que rodearse de voces suficientemente capacitadas para que le provean consejo, pero eso no la exonera de que al final ella solita frente al espejo tiene que tomar las decisiones más importantes. Está muy claro.